cosas para que ustedes puedan analizar y puedan estar probablemente un poco más tranquilos también respecto a algunas decisiones que se está tomando, ¿ya? A principios de semestre yo les había comentado que dentro de lo que es la materia de elementos de programación, una de las cosas importantes era establecer las reglas del juego, ¿no es cierto? Cómo nos vamos a llevar en el semestre, qué condiciones hay que cumplir, qué comportamientos hay que tener. Y como siempre, ¿no? Recordándoles las normas de ética, buen comportamiento, dentro de lo que es su accionar en la materia. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué hasta el día de hoy no tienen notas? Y se supondría que tendríamos que haberles entregado ya notas hasta anterior semana, pues está difícil la revisión. Y lo que quería mostrarles es un conjunto de cosas para que ustedes también estén un poco en tranquilidad de lo que se está haciendo, ¿ya? A ver, le he llamado a esta presentación 6 diferencias lógicas. Y el reto es que ustedes identifiquen 6 diferencias lógicas en estos procesos. Ya les voy a ir mostrando casos, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, este que tenemos aquí. ¿Pueden ver los códigos? ¿Ya? La tarea en qué consiste en encontrar 6 diferencias lógicas en estos 3 pedazos de código. ¿Encuentran? Y me dicen en qué línea. Solo cambia los nombres de los métodos y algunas variables. Sí. Luego, lógicamente, es igual, ¿no ve? Sí. ¿Ya? A ver. En este problema o en esta concepción lógica, digamos, de resolver el problema, ¿qué es lo que más llama la atención? Es un error de diseño que tienen las 3. ¿Y cuál viene a ser el error de diseño que tienen las 3 implementaciones? Que es prácticamente imposible que piensen 3 personas con el mismo error de diseño. Viene a ser la llamada al método privado. Si ustedes observan, las 3 clases tienen un método público y un método privado. El método público, ¿qué se compromete a generarme como resultado? Un entero. ¿Y qué espera como datos de entrada? 2 enteros. Si ustedes observan, en las 3 versiones tiene lo mismo, ¿ya? A su vez, dice, este método requiere el uso o necesita la ejecución de un otro método interno, ¿correcto? Que por la forma en que se está utilizando compromete a devolver un entero y recepciona 2 enteros. Ese es un error muy raro de encontrar. Usualmente, cuando un método llama a otro método, y así fíjense de manera directa, sin haber hecho ningún preprocesamiento, absolutamente nada, cuando probablemente necesitas añadirle algún dato de entrada adicional aparte de los que has recibido inicialmente, ¿cierto? O cuando haces algún preprocesamiento de las entradas y requieres mandar ese preprocesamiento a esa llamada, ¿ya?
Entonces, esto, fíjense, es descomposición o es modularidad dentro del objeto, que significa que para realizar esta prestación de servicios necesita modularizar su comportamiento, ¿ya? Pero lo curioso, fíjense, es que este me devuelve un entero, este también. Este recibe 2 enteros y este también. Entonces, esta llamada que tú tienes aquí es inútil, es una sobrecarga de ejecución o de complejidad innecesaria y es un grave error de diseño, ¿de acuerdo? Muy poca gente tiene estos errores de diseño, les comento. Muy raro es. Es más, hay mucha gente que suele evitar, exacto, Andrés, suele evitar la modularidad. Hay muchos estudiantes que yo conozco que hacen bien chancho porque dicen, ¿para qué vamos a ir divide, ¿no? Bueno, el dividir te da claridad, pero en este caso, fíjense, el dividir este proceso en otro proceso no te da ninguna claridad. Y lo curioso es que los tres tienen el mismo error de diseño, ¿correcto? ¿Cierto? Es una copia descarada. Muchas gracias, Vladimir. Vladimir. Es una copia descarada. Muy bien, Vladimir. Esa es la manera de describir esto, ¿no? Obviamente, no es una copia de documento, ¿correcto? No es una copia de código, ¿ya? Y acá no podemos encontrar ninguna diferencia de lógica en estos tres razonamientos. Ahora, ¿a quién le pertenece cada uno de estos razonamientos? Probablemente los autores de cada uno de estos están en la clase, pues no lo sé, no lo voy a decir, pero cada uno de ellos sabe, ¿ya? Pero esto es lo que yo estoy encontrando a la hora de revisar sus exámenes. Ese es el primer caso, ¿ya? El caso 2 viene a ser este. Observe y me avisa. 6 diferencias lógicas. Si encuentran una diferencia, díganme el lugar. La línea. En la línea 3 dice W, ya, pero es solamente nombre, ¿correcto? Línea 7, sí, ahí hay una diferencia, ¿no? Ahí era I de X más, y ahí era C igual a C más 1, me imagino, no está. ¿Ya? Cambio de los nombres de métodos y de las variables, ¿correcto? ¿Ya? En la línea 11. ¿Ya? Pero lógicamente es lo mismo, ¿cierto? La línea 11. En la 7 y en la 8, sí, pero lógicamente son lo mismo. La 6, fíjense, la línea 6, sí, acá tú tienes una llamada a un proceso primo WW y jamás en clases nosotros hemos definido métodos en mayúsculas, ¿correcto? Y acá su método se llama es primo y manda primo y 0, ¿ya? Pero si ustedes observaran el resto del código, este método primo WW hace la llamada a un método primo WW0. ¿De acuerdo? Pero a ver, ¿qué me ha llamado o qué les llama la atención de esta solución?
Este calculaba la diferencia prima de dos números. Los que les ha tocado esa pregunta entienden, ¿no? A los que no, era agarrar dígito a dígito de dos números, restar y ver si la resta era un número primo. Si era un número primo, contábamos. Si no, pasábamos a la siguiente comparación. Sí, esa sería la línea 6, pero luego este primo se convierte en esta llamada, ¿ya? Eso. Lo raro de esta implementación para la gente que probablemente ha resuelto esta pregunta es el uso de array list. Correcto, es muy raro. ¿Sí? Cuando nosotros teníamos dos números enteros. Ya, entonces tiene el uso de array list aquí. Ahora fíjense, ¿qué tiene que ver el tamaño máximo de A y B aquí? F dice que es, ¿no ves? El máximo tamaño. ¿Ya? Si ustedes observan, lógicamente es la misma idea. ¿Ya? Es muy raro, fíjense que esta pregunta la hayan resuelto con array list, porque eso significaría que tienes que ir a primero transformar tu número entero en array list. ¿Ya? Y segundo, fíjense cómo va tomando los dígitos, cómo va agarrando los dígitos este algoritmo, va agarrando, fíjense, si D es menor que F, va agarrando de la posición D. Ya, entonces aquí hay una pérdida, porque si tus números fueran de distinta cantidad de cifras, entonces estarías agarrando un poco mal los accesos a los enteros de las listas, ¿ya? Y es el mismo error lógico en ambos lados. ¿De acuerdo? Nuevamente, lógicamente, estos dos procesos son iguales. Lo curioso es que ambos también son privados. ¿Lo ven? Ok, seguimos. Caso 3. Observen este. Ya observen bien este proceso. Venimos y ponemos este. ¿Es idéntico o no es idéntico? Ya. El uso de los returns, sí, por donde sea, ¿no es cierto? Ametralladora de returns. Son idénticos, ¿no es cierto? Ok. Caso 4. Fíjense este. Esta es la pregunta 4, que encima no es la respuesta correcta. No todo aquel que haya hecho similar a esto está mal. O sea, no era contar por un lado las malas, por otro lado las buenas. Había que contar separado. ¿Ya? Veamos este. Fíjense, ¿cuál es la diferencia? Acá dice mala, buena. Aquí dice mal, bien. ¿Correcto? Siempre cuentas primero la mala
¿Ya? Luego cuéntasla bien. Y así. ¿Vale? ¿Qué otra cosa te observas aquí? Este espacio que tienes aquí del system out se mantiene aquí. Fíjense. Y esto, buena mayor sin espacio, bien mayor. ¿No? Mala mayor buena, mala mayor bien. ¿De acuerdo? Pues no deberías copiar, o sea, no deberías estar perdiendo tu tiempo tratando de cubrir la trampa. En vez de estar cubriendo tu trampa, deberías estar haciendo tu propia pregunta, ¿no ve? ¿Para qué pierdes el tiempo? Ah, fíjense la tercera. ¿No? Ah, si ustedes observan, no hay espacio. ¿Ya? Su system out, tin, sigue teniendo. No hay espacio, no hay espacio, no hay espacio. En esta no hay espacio en ambos lados. No hay espacio en ambos lados, no hay espacio en ambos lados. Exacto. Ya, uno o toditos son actitudes que tenían que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, acá dices es mala actitud, buena actitud, actitud relevante. Ahí han cambiado sus mensajes, pero vale. Ya. ¿Cierto? Continuamos. Caso 5. Fíjate, ¿ya? Este es la respuesta a la pregunta 2, en la que se te pedía calcular cuántos dígitos iguales tienen dos números. Sumamente sencillo estaba. ¿Eh? Viene esta. Fíjense, la solución de esta. ¿Ve qué es lo único que no tiene ahí? Son sus llaves, digamos. ¿Ya? Pero ¿qué me llama la atención de esta? Resulta que esa es la respuesta a la pregunta a la que se le pedía conseguir la combinación máxima dados dos números. Esta era conseguir la cantidad de dígitos iguales dados dos números. Entonces, ¿cómo es posible que tú tengas esta respuesta en una pregunta como respuesta de una pregunta que ni te he preguntado? Es la pregunta que me hago, ¿correcto? ¿Cierto? Y yo dije, ya, bueno, qué raro, no está tan idéntico, pero luego me encuentro con este examen. Ahora sí, fíjense este examen. Este y este son idénticos. Hasta en la nominación, número 1, número 2, número 1, tin, return 1 más, bla, bla, salvo sus llaves, cosas así. Y para aumentarte la tristeza, Andrés, esta tampoco era la solución a la pregunta que les estábamos pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ante esto, sin dudar, esta es una copia de esta tal cual. ¿Correcto? Eso. ¿Ya? Seguimos, caso 6. Fíjense este. Están observando, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención algunas lógicas, ¿no? Teníamos que encontrar la cantidad de diferencias primas que había entre dos números, ¿no? Dados dos números, encontrar la cantidad de diferencia prima. La primera cosa que me llamó la atención es por qué utilizas string, ¿no? La segunda cosa que me hizo mucho ruido en la solución es que utilizas un método para sacar el dígito de las unidades de un número, ¿ya? No es ilegal, puedes utilizar, pero me llamó la atención, ¿de acuerdo? Es la primera cosa que me llamó la atención. ¿Por qué un string?
¿correcto? Si en la enunciado no decía string, te decía 2 números, ¿no es cierto? Entonces están entrando 2 números, ¿ya? Entonces, esto fue lo primero que me llamó la atención. Lo segundo que me llamó la atención al analizar su código es primero X. ¿Qué hacía el primero X? Era un método que me devolvía el dígito de las unidades del número que estoy enviando. Dije, ok, bueno, vale. Segundo I, dijo. ¿Qué segundo I? El segundo I es también un método que me devuelve el dígito de las unidades. Todo buen programador, ¿qué hace, chicos, ante esto? No sé si directo, reutilizar, ¿correcto? Entonces, este método ya no debería haber. Este deberías haber hecho primero XX, primero XY. O mejor decirle primero de X y primero de Y, ¿correcto? Principio básico de la modularidad. ¿Han entendido? Fíjense, tenemos 2 métodos, mismas salidas, mismas entradas, misma implementación. ¿Por qué tengo 2 métodos? Es la pregunta. ¿Ya? Eso, ¿no ves? Por un lado, ese era. Me llamó muchísimo la atención esa forma y la otra que me genere una cadena como respuesta. Y bingo, no tardé demasiado y encontré esta. Pregunta que me genera un string como respuesta, ¿sí? Y milagrosamente aparece nuevamente este asunto que me llamó tanto la atención. Dígito de N1, dígito de N2. ¿Ya? Este parece ser más interesante en la nominación. ¿Correcto? Este parece ser mejor nominación que este. ¿Ya? Porque aquí parece que ni siquiera he entendido qué hacía este. Segundo I le he llamado. O sea, ¿por qué segundo I? No tengo la menor idea. Este parece más interesante. Le va a sacar el dígito del N1, dígito del N2. Pero ¿para qué necesitas hacer eso? Si nuevamente, fíjense, las implementaciones son la misma. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Reusamos. ¿Correcto? Y luego el resto es bien similar. ¿No? Esta clase de cosas, 2 personas no pueden cometer el mismo error de lógica. ¿Cierto? Este es un error de diseño y es un error de lógica. Es no ver o no entender bien lo que es la modularidad, no entender bien lo que es la abstracción y que tengas este error, 2 personas, idéntico error, o sea, no. ¿Correcto? Segundo, fíjense, esto me llamó muchísimo la atención. Este proceso tenía que contar la cantidad de dígitos que tenían diferencia prima. ¿Y por qué aquí, fíjense, al resultado parcial que tenemos le sumaba esta caja? ¿Y esta caja qué hacía? Esa caja lo convertía a cadena, este AUX que recibía de ser la resta de num1, num2, que vendrían a ser los dígitos de las unidades de X e Y. Lo convertía a cadena y lo sumaba al resultado. Entonces, ¿qué se supone que este debería encontrar? Un reporte de todas las diferencias de los dígitos que son primos. Ya, hasta ahí no me molestaba. Pero encontrar 2 soluciones que tienen la misma idea, ahí sí ya me molesta. ¿Correcto? Porque aquí fíjense mi resta, nuevamente lo convierte a cadena y esa cadena lo concatena al resultado. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. No, Andrés, no. Lastimosamente me da mucha pena porque yo también he sido en algunas veces estudiante. Me da mucha pena, sinceramente, porque no es
Correcto. Ya hacer eso. Es prácticamente un 1 en su nota final. Ya, entonces todo lo que tú hayas hecho prácticamente se diluye con estas acciones. Y les comento, ¿no? Aquí solamente les he mostrado algunos casos. Hay en algunos exámenes que, por ejemplo, en la pregunta 1, te decían, ¿no es cierto? Ejecuta el proceso recursivo para la entrada, qué sé yo, 891, por decirte, ¿no? Y la respuesta tenía el conjunto de entradas que estaba para otra pregunta. Entonces, no entiendo por qué y cómo es posible que en la pregunta 1, que era de compleción, ¿no es cierto? Tú podías tener una respuesta correcta que no era la respuesta a tu pregunta. Es imposible generar esos resultados en la pregunta que tú tenías. Es más, ¿por qué es imposible? Porque los datos de entrada para cada ¿qué se llama? Para cada caso son diferentes. ¿Ya? Esa clase de cosas pues no se hacen mínimamente. O sea, desde mi punto de vista pierden demasiado tiempo tratando de hacer trampa en vez de tratar de razonar las preguntas. Y el examen era bastante realizable, jóvenes. Bastaba con que tú hagas 3 de las 4 preguntas. Si te concentrabas bien en hacer la primera, hacer ejecución. Todas las ejecuciones estaban medidas, ¿no? Estaban bien medidas las ejecuciones. O sea, no les vamos a pedir un proceso para que ejecuten 100 llamadas, ¿no es cierto? Entonces, no. La primera pregunta, si tú te sentabas tranquilamente, copiabas en tu cuaderno, así, hacías, eso máximo te iba a tomar 5 minutos. No necesitabas más de 5 minutos haciéndolo así, bien, con cuidadito, sin que nadie te moleste. Tú podías haber respondido la primera pregunta y ganarte tus 30 puntos en 5 minutos. Ya, la gente que ha malentendido la llamada recursiva, ok, no tenías 30 puntos, pero mínimamente ibas a tener unos 22 puntos sobre 30. ¿Ya? La segunda pregunta, que son estas preguntas, que esta encima es una solución muy complicada, ¿ya? Muy complicada. Se han complicado sin necesidad. Acá fíjense esta solución que tenemos acá, esta es una complicación innecesaria a la pregunta. Le han introducido una complejidad extra a la pregunta sin necesidad, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido. Ya, ok, la has pensado así, no hay problema, pero de ahí a que la hayas pasado a otra persona, la hayas hecho copiar, qué sé yo, eso es pues un craso error, ¿de acuerdo? Entonces la 2, tú mirabas la 2 y dices, no, necesito pensar, te ibas a la 3. La 3 era regalado, era 10 puntos de entrada, porque era solamente leer el modelo, ¿correcto? Y había más de una versión de esa misma pregunta, o sea, mucha gente también les ha soplado y han respondido en las cajas cosas que no correspondían a la pregunta que se les estaba haciendo, ¿ya? Esa clase de cosas realmente me da mucha pena que ustedes pierdan el tiempo tratando de hacer trampas, ingeniándoselas, ¿no ve?, para cambiar los nombres de las variables y demás y encima no hacerlo bien. Y no deberías estar perdiendo tu tiempo en estas cosas. O sea, por favor, o sea, ¿te van a contratar para hacer esto en tu vida profesional? No, no te van a contratar para hacer esto. Ni siquiera tienes que sacar un masterclass en hacer estas cosas, ¿cierto? Todavía te sirviera ya, vale la pena. Hasta yo te diría ya, bájense un código de internet y cámbienle los nombres de las variables porque en su vida futura profesional van a necesitar esas competencias. Ni siquiera las necesitan. Y es una pérdida de tiempo, esfuerzo, energía, concentración innecesaria. ¿Cierto? La pregunta 4 probablemente era la más complicada, no de resolver, sino probablemente de entender, ¿ya?
pero de entender que se necesitaba hacer los conteos por separado. A ver, Vladimir ya me había reportado hace más de una semana que ya tenía copias en su curso. Yo les he pasado este archivo que les estoy mostrando a ustedes a Vladimir y a Rosemary para que vean si es que intercursos ha habido también este tipo de copias, ¿ya? Porque no está bien. Nos están, a ver, lo que voy a decir es algo feo. Obligan a los docentes a tomar exámenes imposibles, chicos. Porque los docentes lo que van a hacer es decir, bueno, entonces haremos un examen para ser o no ser. La persona que ha hecho 100 programas es la única que va a poder resolver este examen porque le vamos a dar el examen para 1 hora, ¿correcto? Y ahí nos estaríamos perdiendo demasiado de lo que nosotros queremos realmente evaluar. A mí no me interesa eso, ¿de acuerdo? A mí me interesa evaluar su procesamiento, su lógica, y yo entiendo que en programación se requiere de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que les damos 2 horas de tiempo. Por eso es que nosotros este examen, cualquiera de los docentes, lo podíamos haber hecho máximo en 20 minutos, lo resolvemos, ¿de acuerdo? Si me muestras una versión de tu examen, máximo en 20 minutos yo te lo resuelvo. Así que me siento, empiezo a hacer, leo desde que leo hasta que termino y lo que me piden puntualmente te respondo máximo en 20 minutos. Entonces, ¿nosotros qué les damos? Les triplicamos el tiempo, les cuatriplicamos el tiempo para que ustedes puedan hacer, porque entendemos que no tienen la experiencia que nosotros tenemos. 1. Segundo, nosotros no estamos jugando con los nervios, ¿correcto? Porque nosotros vamos a hacer 0 nervios, ¿cierto? Entonces, tercero, estás leyendo por primera vez la pregunta, aunque nosotros agarramos y volvemos a leer toda la pregunta así bien calmadamente, cronometramos cuánto tiempo nos toma leer la pregunta de nuevo, ¿no? Cronometramos así lentito, leemos porque entendemos que ustedes pueden leer eso en 3 veces más, ¿ya? Y el programar, chicos, es un procedimiento, es un proceso. A su vez, la programación es un arte, que es un proceso, que requiere pensar, que requiere analizar, que requiere que ustedes propongan alternativas. Entonces, cuando tú estás trabajando mentalmente, se te pueden venir 10,000 ideas, entonces tienes que organizar y tratar de estructurar 1 o 2 ideas por ahí, ¿no? Obviamente la práctica te va a ayudar bastante a que este trabajo de sistematización, organización, selección de alternativas se te haga muy rápido, eso es verdad. Pero igual, o sea, dejar un examen, porque muchos docentes hacen eso, les cuento, les dan prácticamente tiempo para los que realmente saben, saber o no saber. Y aquella persona que probablemente sabe, pero tiene alguna duda, eso ya no le da el tiempo para poder hacer un examen. Eso es algo que nosotros hemos estado peleando, yo por lo menos desde el anterior semestre, hemos estado viendo alternativas de tomar examen. Y a mí más me interesa ver qué es lo que ustedes piensan. A mí me interesa muchísimo la gente que reprueba honorablemente, que por lo menos intenta hacerlo, porque de ahí nosotros incluso aprendemos, ¿no es cierto?, en qué están los estudiantes fallando, cuáles son sus lados flacos. Pero tratar de hacer copias, digamos, no es interesante. Y tratar de contratarte también a alguien que te lo resuelva el examen, o sea, se nota, ¿de acuerdo? La calidad de implementación se nota al tiro de gente que tiene mucha experiencia. Entonces, realmente es una tristeza porque es mucho tiempo que por lo menos a mí me está tomando hacer la revisión de este examen. A sus compañeros ayer ya les había dicho que la primera parte, o sea, una primera pasada de revisión de exámenes en las cuales sí he detectado estas cosas
de los plagios lógicos me ha tomado hasta el día domingo, chicos. Domingo en la noche estoy terminando de hacer mi primera pasada. El día de ayer he generado nuevamente toditos sus exámenes y estoy en una segunda fase y estoy encontrando probablemente otros 2 casos más de copia dentro de lo que estoy haciendo una segunda pasada, ¿ya? Esta segunda pasada me está reafirmando que estas cosas que les estoy mostrando son realmente una copia lógica. Mucha gente me dice, licenciada, voy a defender mi examen. No dudo que lo defiendas porque probablemente tú eres el que lo ha hecho, pero lastimosamente yo no tengo manera de saber quién hizo, quién copió. Y en todo caso, si es que hay una copia, hay 2 responsables, el que copia y el que deja copiar, ¿ya? Vamos a analizar, yo creo, con Rosemary, no sé cómo estará Rosemary en su grupo, cómo le habrá ido con esto de las copias, pero realmente es una verdadera decepción que tengamos que estar ocupando nuestras energías y nuestro tiempo en tratar de verificar que realmente lo que nosotros les calificamos es su pensamiento, ¿no es cierto? Que estamos realmente evaluando que ustedes están desarrollando su lógica, que es lo que nos interesa, ¿ya? Y eso es. Entonces vamos a analizar, me imagino, un poco mejor cuál va a ser la modalidad del segundo parcial, cómo lo vamos a hacer. Ya hay alternativas, ¿no? Ya tenemos algunas alternativas y la primera que vamos a hacer es eliminar, así que vayan preparándose, por favor, chicos. Vamos a eliminar para el segundo parcial la subida de archivos. Todo lo van a hacer por interfaz de Moodle. Y entonces les vamos a quitar esa posibilidad de darnos su pregunta en papel, en su cuaderno, porque realmente es, no está bien, ¿ya? Para nosotros tener también la información. ¿Por qué vamos a hacer eso? Fíjense, porque el hecho de que ustedes me envíen exámenes en archivos genera esto, fíjense, aparte de revisar lo que tienen en Moodle, yo tengo que revisar independientemente esto. Fíjense, toditos estos me han mandado así. A ver, y he ido comparando si es que hay copias y demás, ¿no? Les voy catalogando si son combinación, actitudes, sentimientos, cosas así. Y entonces no, es un trabajito que me estoy dando, que no debería hacerlo, ¿se dan cuenta? No debería hacerlo. Debería yo estar tranquilita y estar revisando su razonamiento y no estar revisando su razonamiento. Digo, qué interesante, sí, qué manera de complicar. Si se encuentran, no, 2 interesantes complicados, no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, hay que utilizar, sí es posible copiar y hacer control copy, control paste, pero eso va a ser para la gente que tiene computadoras, así que vayan trabajando los chicos en lo que es si están utilizando otros dispositivos. Entonces, la gente que está viendo acá, si ve sus exámenes en estas transparencias, pues no estoy enloqueciendo, chicos, ¿de acuerdo? Estoy analizando sus alternativas de solución y pues me parece injusto que personas que no se comportan éticamente puedan aprobar la materia. La gente que realmente intenta hacerlo con sus propios medios y aún así se aplaza. Pero hay mucha gente que se va a aplazar, pero por lo menos está intentando desarrollar su lógica, que vienen a ser los objetivos de estas materias básicas de programación. Nos interesa que desarrolles tu lógica, ¿de acuerdo? Porque eso te va a ayudar muchísimo adelante. Si tú vas copiando, estás solamente retardando, estás delegando, estás postergando una tarea que tienes que hacerla sí o sí en el mundo profesional. Mientras más los retardes, más complicada va a ser tu vida en tu formación. Es por eso que en programación, elementos, taller de programación, todas esas materias son materias básicas, porque lo que se trata de hacer es que ustedes desarrollen estas competencias tempranito,
para que luego y en cuarto, quinto, sexto semestre ya se estén dedicando a realmente utilizar estas competencias y hacer cosas más complicadas. Si en quinto, sexto semestre recién estás queriendo aprender de a de veras a programar porque en intro y elementos habías pasado con pura copia, estás retrasando tu formación. Y olvídate, si es que has salido profesional así con pura copia, entonces, ¿qué clase de profesional vas a ser si fíjense, has postergado tu formación? Eso no es interesante. Entonces, algo que nosotros siempre con Vladimir Rosemary tratamos es de confiar, ¿no es cierto?, en las personas, pero lastimosamente la vida nos enseña pues a ser un poco rudos y tratar de establecer algunas normas, ¿no?, de ética y de comportamiento, cosa que no se debería hacer dentro de lo que es la universidad. Como algunos de los chicos dicen, no, pucha, ni copiar, ¿saben? Es que no deberían ni siquiera deberían ponerlo, ni siquiera deberían considerarlo, ¿te das cuenta? No han hecho ni siquiera el buen reemplazo de las variables, o sea, muchos se ríen, es verdad, pero ni siquiera deberías considerarlo, porque como les digo, ni siquiera es una competencia que tú vas a desarrollar. En todo caso, tengo este código, leeré pues, entenderé qué es lo que hace, qué interesante en su solución. A ver, tendré otra alternativa a esta, pero no copiarme, ¿se dan cuenta? Porque en el mundo de Dios es verdad que hay muchas de las cosas que están ya hecho, ya están realizadas muchas cosas. Pero no por eso, o sea, tú vas a decir, bueno, voy a ir a conseguir a Google y todo lo que me pidan hacer lo voy a copiar, voy a bajármelo, voy a copiar, ¿para qué necesito aprender? Ese pensamiento nunca nos va a sacar de donde estamos, chicos. Y sinceramente, el ser vivo criollo a mí ya me enoja y me cansa. En nuestro país, alguna vez yo les he dicho, ¿no? Ustedes tienen el privilegio de tener una carrera universitaria, mal que bien digan, pésima universidad, son una porquería los docentes, pero a ver, por favor, chicos, en otros lugares del mundo la gente no tiene esa oportunidad. Y mucho también depende de ustedes, cómo aprenden, cómo se esfuerzan y qué clase de profesional quiere ser. El lavarse las manos y dejar toda la responsabilidad al docente y decir que porque el docente es malo, yo soy malo, eso realmente es una filosofía de vida que no les va a llevar a ningún lado. Y el ser vivo criollo, ¿no es cierto? Ya, la Lice no se va a dar cuenta porque no son iguales, fíjense, no son iguales, tienen distinto nombre. Esa viveza criolla, pues hay que utilizarla de otra manera. La viveza criolla se utiliza en la vida cotidiana criolla, pues, no en la vida académica. En la vida académica tienes que ser académico, tienes que utilizar tu conocimiento. Es por eso que estamos como estamos y aceptamos cualquier cosa como gente, digamos, que se dé el lujo de decirnos qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque ustedes como futuros profesionales están más vivos criollos, no todos, algunos, que realmente tratando de utilizar el conocimiento a favor. Pensar así viveza criolla y que todo en conocimiento, en academia, la viveza criolla también sirve, no funciona, chicos. La viveza criolla tal vez sirve para tu vida cotidiana, ni aún. Cuando yo voy a conciertos, cosas así, yo voy a hacer mi cola disciplinadamente, chicos. Y no me gusta que la gente se cole, la viveza criolla, ¿no ve? ¿Para qué voy a colar si mi primita está? Me quiero matar, o sea, me quiero asesinar solita ahí de la rabia. Y es por esa razón que he decidido no ir a conciertos que son mucha gente, ¿no? Yo solí ciertos, pero va mucho en la cola, porque sinceramente una sinvergüenzura es que tienes que ser vivo criollo, por favor. ¿Cuál vivo criollo? Si igual vas a entrar, si querías entrar temprano o entrar a un buen lugar, pues ven a hacer tu cola temprano, listo, ya está. Pero ¿qué es eso de la viveza criolla y demás cosas? Me enoja a mí. Así que, muchachos, esto quería mostrarles, porque es verdad que me han estado escribiendo a mi correo. Estoy leyendo sus mensajes, les estoy respondiendo, estoy volviendo a revisar los exámenes nuevamente de las personas involucradas y cada vez estoy más convencida de que está sucediendo lo que yo he dicho que está sucediendo.
¿ya? Entonces, muy rara vez voy a tomar una decisión. Obviamente, si hay réplica, yo las estoy volviendo a revisar y estoy ratificando mi decisión. ¿De acuerdo? En muchas de las ocasiones, si ustedes observan sus notas del primer parcial del examen, está con comentarios, ¿no es cierto? ¿Por qué no funciona o dónde está fallando o qué es lo que está pasando? Y bueno, esa clase de cosas es posible porque estoy tratando también de entender su lógica, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu lógica y qué es lo que estás queriendo hacer? Y estoy tratando de entender y decirte por qué es tu pensamiento incorrecto o qué estás fallando. ¿De acuerdo? Entonces, esa clase de cositas, vean. Y bueno, hay que aprender. Cuando uno toma una decisión, como por ejemplo de copiar, uno cuando es una persona mayor, adulta, tiene que aceptar también la consecuencia, ¿no es cierto?, de sus actos. Y eso es así. En la vida tienes que aprender que todo lo que se hace tiene consecuencia. Y eso es el principio de ser mayor de edad, lastimosamente. El resto de tu vida ya vas a ser mayor de edad y deberías responsabilizarte de las cosas que haces. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Dime, Adalid. La primera pasada, ahorita estoy haciendo una segunda pasada y de algunas personas que sí me han mandado, que se llama sus archivos por correo, ¿recuerdan? Ya está, sus notas ya está. ¿De acuerdo? De aquellas personas que me han podido mandar archivos adicionales por correo porque no se les subió, o algunas personas que me estaban diciendo, ¿no?, que no estaban seguros de que les cargó bien la pregunta y luego me mandaron, he considerado. Ya están esas. Ahorita estoy en la segunda fase de revisión. Si es que encuentro nuevas copias, entonces es posible que sus notas vuelvan a cambiar. Dime, Sergio. Lo voy a chequear, Sergio. He debido bajarlas en algún lado. Y mándame un correíto, Sergio, para hacerme recuerdo. Ya, licenciada, les recuerdo que le mandé las tareas de BPL por su correo. Hay que revisar en qué habíamos quedado el primer día de clases, Andrés. Ah, ya. Sí, esa clase de cosas no he revisado a Dalid. Ya, pero yo no tengo problemas de revisar eso. Pero fíjate, alguna gente me está reclamando cuando ya les he puesto su nota. Sí, Inge, Ya, me están reclamando. sí, eso me fijé y hay dos casos, uno como ese Inge, que está sin valor todavía, por eso le preguntaba si todavía están revisando. Es que, Disculpe. ¿sabes qué? No, cuando vayan a ver Moodle, en estas preguntas que son de hartos puntos, ¿no es cierto? No se puede corregir la puntuación de la pregunta, de la parte de la pregunta. ¿Me entiendes? O sea, no puedo decirle, ¿no ve? Por ejemplo, tú le has respondido súper, paréntesis, y era súper nomás, por decirte, ¿no ve? No puedo ponerle puntuación a esa partecita, ¿entiendes? Entonces le he puesto puntuación total. No se puede cambiar eso en Moodle. Tendría que cambiar la pregunta para que Moodle te califique como bien. Entonces eso no puedo hacer, porque hay mucha gente que ha respondido de manera correcta. Súper. Sí, entonces si yo lo cambio a súper paréntesis, los que han respondido súper van a tener incorrecta. ¿Entiendes, verdad, a Dalid?
Ya, entonces, no, por ejemplo, cada preguntita de esas del modelo costaba 2 puntos. Entonces eran 5 preguntas, 5 cosas que tenías que llenar. Si digamos el Moodle te está marcando que 4 están mal, pero tu nota total de la pregunta es 8, quiere decir que yo la he modificado, porque esa te debería calificar solamente 2, ¿entiendes? Así, sí, y eso precisamente pasó. Aún parece que no se contaron los 2 puntos, Inge, porque tengo 2 marcados con bien y aún conservo solo 4 puntos de los 10, Inge. Ah, ya, está bien, está bien. Eso puedo chequear, el súper, esas cosas puedo chequear. La pregunta 3, la he mirado y las respuestas eran sencillas, entonces ahí no le he puesto mucha atención, pero la pregunta 1, la 2, 4 me han matado. Sinceramente me han tomado todo mi tiempo en el pero en la 3 puedo ver, a ver, de alguna manera arreglar, pero tampoco quiero reevaluar. Si yo le pido a reevaluar automáticamente a Moodle, todos los arreglos que he hecho van a ir al tacho y tampoco quiero hacer eso. La nota que tienes en Moodle, a ver, chicos, lean, pues lean. A ver, dice nota de primer parcial, dice, o dice examen de primer parcial. ¿Qué dice? Ok, examen de primer parcial. Listo, eso es examen de primer parcial. Todavía no han salido las notas del primer parcial. Entonces, no entiendo por qué se hacen tanto lío. Incluso sus notas de práctica están ahí, sus notas del BPL están sus notas ahí. Pero eso es nota de BPL. Correcto, estas notas que les estoy diciendo que ya han salido son notas del examen. Dime, Nicolás, al momento de crear un paquete, ¿cuál es la mejor manera de nominar? ¿Cierto? Los nombres de los paquetes usualmente son en minúsculas. Tienen que representar el conjunto de clases que vas a tener dentro del paquete. Y dependiendo, ¿no ve de qué notación utilizas? Usualmente se utiliza un camel case o en la generalidad suele ser en minúscula. Por ejemplo, si te fijas en Java, los paquetes siempre están en minúscula. Util, IO, correcto, AWT, Swing. AWT es el acrónimo del toolkit de Windows de Java. Ya el Swing también es un acrónimo de todas aquellas prestaciones para hacer interfaces gráficas con modales, que son ventanas. El IO obviamente es acrónimo de entrada-salida. En Java, por ejemplo, tienes el paquete 9 IO, java.io. Y ahí hay otras cosas. Entonces, la nominación siempre va a identificar de manera lo más explicativa posible qué se supone que vas a encontrar en ese paquete. En el IO, por ejemplo, están todas las clases que tienen funcionalidades para trabajar con dispositivos de entrada-salida. ¿Ya? Puedes ponerle 2 nombres como camel case. Es muy poco usual. Nosotros hemos puesto DAT, ¿no es cierto? Estructura de datos. Es muy poco usual. A veces le suelen poner acrónimos. En el caso de Java, por ejemplo, ¿dónde están las estructuras de datos? Está en el paquete util. ¿Util de qué? De utilitarios. Ahí está. Y no están solamente las estructuras de datos, hay otras cosas. Entonces depende, ¿no? Ve del tamaño de tu paquete también, qué quieres representar en ese paquete. Respecto al porcentaje, Maribel, hay que revisar lo que habíamos hablado el primer día de clases. Ahí hemos definido cuánto va a valer el examen.
¿Alguna otra cosa más, chicos? Entonces, cualquier norma o decisión que tomemos a nivel de docentes respecto a la toma del examen, les voy a hacer saber con tiempito. Voy a intentar en esta o en la próxima semana charlar un poquito con los otros dos docentes para ver cómo les ha ido en el tema del primer parcial, ¿no? Porque, como les decía al principio, no es interesante estar viendo cuánta copia hay en el examen en vez de estarme preocupando por cuánto han aprendido. No, no, Julieta, no pueden dar el examen. Ya, esa es la norma de la materia. O sea, una vez que haces fraude, automáticamente para mí es en la nota final 1. O sea, tampoco se pongan en ese tren de que les va a afectar, sino lastimosamente o sea, yo no soy de esos docentes que te van a dar un examen imposible de hacer en 1 hora para hacer 1 hora. No soy, o sea, no lo voy a hacer. Pero vamos a ver algunas otras medidas para tratar de evitar la copia. Ya, para que no estemos también nosotros perdiendo tanto tiempo, esfuerzo, energía, salud, todo, psicología, revisando los exámenes. ¿De acuerdo? Porque al final acá en casa me dicen, te está tomando 2 semanas revisar esos exámenes y me veían renegar y renegaba, descansaba, ¿no? Me descansaba 1 hora, 2 horas, me ponía a hacer otras cosas y luego volvía a tomar los exámenes. Y bueno, me decían, parece que es mejor que tomes examen oral, porque al final ya te va a tomar 2 semanas, pero por lo menos ya vas a saber oral que no se ha copiado y vas a saber ya la nota. Y bueno, ahí sí tienes razón, en cuestión de costo-beneficio, digamos, un oral puede ser interesante, pero desde el punto de vista del tiempo de madurez que ustedes van a tener para tomar un examen oral, no es conveniente para ustedes, ¿no? Entonces todo eso vemos. De todas maneras, cualquier decisión que vayamos a tomar con los docentes, pues vamos a tratar de tomar una decisión equilibrada, pero es una pena que realmente los estudiantes estén dando o sea, malgasten el tiempo que los docentes les estamos dando para que nos permitan entender su razonamiento y de hecho, ¿no ve? Poderles ayudar en lo que están fallando a hacer estas cosas. No sé, Gustavo, fíjate que hazlo correr tu programa, pues. A ver, no, Gustavo, tendría que chequear tu examen, me tendría que anotar. Me voy a anotar aquí, ¿ya? Gustavo Aguilar, me dices, ¿no? ¿Qué pregunta era? La 2. Ok, te lo voy a chequear si tengo tiempito y te voy a hacer una retroalimentación por Moodle también. ¿Ya, Gustavo? Porque si no es revisar de toditos. O sea, chicos, es muy complicado. Y algún día decía, tu solución no es correcta y ¡tim! Les botaba. No, no te preocupes, es mi trabajo, solamente que no me gusta que mi tiempo se desperdicie en cosas que no debería estar haciendo, te das cuenta. Mientras yo reviso, digamos, lógicas y todo, yo estoy feliz, pero si tengo que estar todavía encima mirando estas cosas, eso ya me hace muy infeliz. Es mi trabajo, ¿ya? No hay problema. Solamente que no me gusta gastar mis energías en renegar, en esas cosas. Prefiero gastar mis energías en tratar de entender qué es lo que estás haciendo, cuál era tu pensamiento y demás. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno,
Entonces, así estamos, jóvenes. Sí, yo creo que a ver, espero, porque todavía tengo que revisar de las otras materias y ya con esto que ustedes han estado viendo en elementos, ya me está dando hasta miedo revisar las otras materias. Por ahí me voy a encontrar con cosas similares y otra renegada, ¿de acuerdo? Otro hígado hinchado y no vale la pena, ¿ya? Eh, sí, no, a ver, voy a intentar, es que echarle otra revisada más a Dalit va a ser complicado, ¿ya? Pero voy a tratar de ver. Pero para la gente que me ha estado pidiendo, me ha estado reclamando de la pregunta 1, que es la cantidad de llamadas, las entradas, las salidas, toditas ya las he considerado, ¿de acuerdo? Pero también he visto que tenga consistencia y correlación su respuesta. Entonces, no es correcto que me digas que tienes 2 llamadas y me metes 3 entradas y 4 salidas, ¿cierto? Eso, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Entienden, verdad? Y obviamente, digamos, no va a valer el 100% la pregunta, va a valer porque hay gente que realmente ha contestado perfecto la pregunta, ¿ya? Eso quiere decir que no ha habido opciones ha habido gente que sí las ha contestado, la pregunta 1 y la 3, perfecta, o sea, tienen su nota completa ahí. Y en el examen, como les digo, era un examen bastante realizable. Tengo un 100 en el examen, ¿no? Estoy revisando todo nuevamente, estoy mirando para ver qué es lo que está pasando, pero hasta ahorita tengo un 100. Y tengo también notas de 70, 80, 60, 50, digamos, gente que ha hecho bien la 1, la 2, la 3 más o menos, y no ha hecho inclusive la 4, puede estar con 40 y algo, 50 y algo están, si han hecho bien, ¿no? Por eso les digo, la pregunta 1, tranquilamente te podías sacar 30 puntos, te sentabas y a máximo, si eres muy lento y demás, 10 minutos, no te tomaba más de 10 minutos esa pregunta. La 3 era prácticamente leer el modelo, ¿no? Leer, responder, no era más. Y todo eso nosotros hemos hecho en clases. Entonces, ustedes tienen una ventaja muy interesante respecto a los otros grupos, pienso yo. Incluso en clases hemos hecho cosas muchísimo más complicadas que lo que se les ha pedido en el examen. O sea, ustedes como mis estudiantes tienen muchísima ventaja y deberían aprovecharla. ¿De acuerdo? Por eso les digo, este examen era completamente realizable. Completamente realizable. Por otro lado, todas las personas que han resuelto con for, while, les había dicho a principios de semestre, ¿no es cierto? En este curso se les va a evaluar su capacidad de plantear soluciones recursivas. For, while, hay que guardárselo un ratito. Ya for, while no es interesante, entonces hay que promover el ejercicio, la práctica, el uso de la recursividad y de la abstracción de pensamiento. La recursividad es una herramienta de diseño muy poderosa para problemas como, por ejemplo, complicadísimos como las torres de Hanoi, permutaciones, combinaciones, backtracking, para resolver 3 misioneros, 3 caníbales. Estas preguntas que están en su examen son la nada misma, ¿de acuerdo? En cuestión de complejidad. ¿Ya? Ok, nos vemos mañana, jóvenes. Lo dejaremos acá. Y mañana continuamos el avance de la materia, si no tienen preguntas. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos mañana entonces, jóvenes. Vayan a estudiar. La única manera que se aprende a programar es programando, no conozco otra. Sí, a programar. Tienen que programar. La programación, les cuento, es un área de conocimiento acumulativo. Entonces,